¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Mucho que comentar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con 4 invitados de excepción, 2 alcaldes del Partido Popular y 2 alcaldes del Partido Socialista. ¿Cómo no? Vamos a hablar de esa crisis del PSOE, también de los pactos en los ayuntamientos, cómo se recuperan municipios afectados por la Dana y también del tema de la vivienda. ¿Nos dará tiempo a todo? Lo vamos a intentar. Les presento a ese alcalde de su localidad, del Partido Popular, José Miguel Ferris, alcalde de Albal. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va todo por Albal? Bueno, pues millorant lentament, però necessitem més celeritat i més ajuda de totes les institucions. Bueno, pues hablaremos de ello, de esa reconstrucción, de esa ayuda que todavía hace y mucha falta en los municipios arrasados por la Dana. Alcalde de su localidad, de Olocau, del Partido Socialista, Antonio Ropero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo por Olocau? Pues la verdad que muy bien, pero bueno, ya con estas calores, pues como siempre, como todos los años, pues un poco preocupado por los incendios sobre todo. Y hablaremos de ello y la repercusión de la Dana también en este tema. Al final va todo unido. Si hay un gran incendio y luego viene una Dana, pues entonces el riesgo se aumenta, con lo cual pues estamos ahí. Pero bueno, se está trabajando, yo creo que al final esto es importante, no entiende de colores y yo creo que tenemos que trabajar todos juntos y sacar los proyectos adelante. Bueno, pues hablaremos de esa prevención de incendios también hoy con nosotros del Partido Popular, alcalde de Almásera, Emilio Belencoso. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien por Almásera? Todo bien. Preparando también, imagino, que esos meses estivales. Mucha faena, por suerte sacándola todo, estamos contentos y bueno, pues ayer abrimos la piscina de verano y esta semana ha sido bastante frenética, pero bueno, como digo, sacando todos los proyectos que llevamos, preparando también las fiestas patronales que las tenemos a la vuelta de la esquina y todo en orden. Era un pleno importante el pasado sábado en Massamagrell, era ese cambio de alcaldía del Partido Popular a el grupo de vecinos, ahora me dirá Paco exactamente cómo se llama ese partido, y hubo sorpresa desde el sábado, es alcalde de Massamagrell, él no se lo esperaba. Paco Gómez, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, pues ahora estos primeros días, pues asimilando un poco la sorpresa que fue lo del sábado, pero ya con total tranquilidad. Poco a poco poniendo en marcha la maquinaria del ayuntamiento, que no espera nadie y bueno, experiencia tenemos ya en la gestión municipal. Totalmente. Es la tercera vez que soy alcalde en estos últimos 10 años. ¿Cómo se explica que Vox pueda dar la alcaldía al Partido Socialista? ¿Esto pasa? ¿Esto Pues puede ocurrir? Eso ha pasado. El partido era Berisper Massamagrell, Perdón, que no me salía. hacías, Gracias. Pues el que mejor lo puede explicar son ellos. Están dando ahora ruedas de prensa, unos, otros, dando explicaciones. Nosotros al final, entre comillas, hemos sido un daño colateral, pero totalmente legitimados, como bien han dicho ya algunos partidos, porque fuimos el partido más votado en las anteriores elecciones. Y por eso, por lista más votada, Correcto. salió alcalde, que además me decía que no se lo esperaba, que se iba Sí. con su hija Yo de me fin fui de al semana. pleno, sí, correcto. Yo me fui al pleno y tenía programado irme a Portaventura con mi hija. Se quedó mi suegra con mi hija y la primera llamada que hice fue para decirle que esperaran un poco o que me la trajera al salón de plenos porque me habían nombrado alcalde. Bueno, cómo cambió la vida de un día para otro. Pero nos fuimos a Portaventura. La Hombre, promesa esto es lo más importante. hay que cumplirla. Bueno, pues muy bien hecho, alcalde. Bueno, ¿qué opinan el resto de alcaldes de esta situación? En Albal también se gobierna en minoría. Estos pactos que de un día para otro pueden cambiar. Se vive un poco con Bueno, ansiedad. yo por mi parte, la composición del Ayuntamiento de Albal es exactamente la misma que la del Ayuntamiento de Massamagrell. PP y PSOE tenemos 6 concejales cada uno, 2 Compromís, 2 independientes y un concejal de Vox. En nuestro caso, bueno, pues el pacto no fue con cambio de alcaldía, sino que representaré a todos los albalenses como alcalde durante estos 4 años. Y desde mi punto de vista nuestro pacto es sólido. De hecho, ahora acabamos de aprobar los presupuestos. Es cierto que tarde por el tema de la Dana, como todos sabemos, pero en nuestro caso no espero mayor sorpresa que no acabar estos 4 años y además espero francamente acabar con muchos de los proyectos que teníamos en marcha antes de la Dana y
con los vecinos con la sensación de que vamos a recuperarnos bien. Antonio, ¿cómo se ve lo que puede pasar, lo que le ha pasado a Paco y Massamarrey, esos pactos de los ayuntamientos? Hombre, la verdad que para Paco una satisfacción, ¿no? El poder retomar la vara de mando para intentar hacer la vida más cómoda a sus vecinos y a sus vecinas, la verdad es que no cabe otra que felicitarlo, ¿no? Sí que es cierto que, claro, todos estos pactos, la verdad es que es difícil de entender, ¿no? Muchas veces, y sobre todo los vecinos, pues les cuesta a veces entender estas dinámicas de la política. Pero bueno, al final son concejales del ayuntamiento, cada uno tiene su voto y su decisión y al final es algo que es inevitable, ¿no? Al final es cuestión de cada acta, de cada concejal, cómo luego desarrolla su empeño político dentro de cada municipio. Claro, esto lo complicado es explicarlo a los ciudadanos al final, ¿no? Que Vox de la alcaldía al Partido Socialista cuesta entenderlo, Emilio. Así es, yo de hecho toda la campaña electoral de las municipales 2023, yo lo que pedía a los vecinos era que nos dieran una mayoría absoluta. Yo estuve en mi primera legislatura en el ayuntamiento en un gobierno de coalición y al final en los pueblos se hace poca ideología, en los municipios es más gestión, ¿no? Entonces al final muchas veces esos pactos desvirtúan la real gestión porque al final te dedicas a otras cosas, ¿no? Lo que ha pasado un poco más a Magré, ¿no? Si ponemos la bandera, si no la ponemos, si la concejalía de igualdad es para uno, la concejalía de igualdad es para otro, ¿no? Yo quiero también ensalzar un poco la labor que ha hecho Pilar, porque Pilar ha estado 2 años al frente del Ayuntamiento de Massamagrell. Es un perfil muy moderado, es un perfil que venía de la privada, algo totalmente nuevo, no estaba antes en el partido y creo que ha hecho una labor fundamental y muy importante, ¿no? Pilar cumplió con su palabra, Pilar firmó un acuerdo de alcaldía y de legislatura, 2 años para el Partido Popular y 2 años para el Partido Local de Veïns. El Partido Popular cumplió. Y bueno, pues los que incumplieron, como bien habéis comentado, es Vox, y son ellos los que tendrán que explicar a la ciudadanía el por qué no han cumplido lo que han firmado, ¿no? Y no creo que nadie de los que votaron en Massamagrell a Vox, pues bueno, pese a que Paco está evidentemente muy contento de ello, pues esos votantes evidentemente depositaban su voto con la consecuencia de que finalmente el Partido Socialista iba a tener la alcaldía. Nos están poniendo precisamente nuestros compañeros esa rueda de prensa que dio, no sé si podemos escucharlo, compañeros. La rueda de prensa, ese concejal de Vox que explicaba esa votación y lo que ha pasado, que se convierta Paco en el nuevo alcalde de Massamagrell. Esto es lo que contaban a los medios de comunicación. Si hoy hay un alcalde socialista, si hoy hay un alcalde del PSOE en Massamagrell, es porque Veïns así lo ha querido. Primero me quiero dirigir a todas aquellas personas que desde fuera del partido de Vox, que están diciendo que yo he actuado al margen de mi partido. Quiero hacerles saber que en todo momento he seguido las directrices de mi partido. Llevábamos unos días bastante difíciles de negociación con Veïns, dado que el acuerdo que firmamos en el 23 de alcaldía ha sido un acuerdo que nos ha llevado a sufrir durante 2 años días difíciles. Por lo tanto, en el cambio de alcaldía, queríamos anexar al acuerdo de alcaldía un acuerdo de mínimos de gobernabilidad. Y cuando estábamos de acuerdo en el 95% de los puntos, y que perfectamente podríamos haber negociado ese 5% para estar al 100% de acuerdo y firmar, Veïns se negó a firmar. Así lo explicaba Paco. ¿Qué decía al respecto? Yo es que poco puedo decir de las conversaciones totalmente. que hayan tenido tanto Veïns con Vox. Al final era un equipo de gobierno el que formaban, como ha dicho Emilio, junto al Partido Popular. En los últimos plenos sí que es verdad que se estaban viendo algunas desavenencias. Recuerdo ahora el último pleno ordinario de mayo, incluso el concejal de Vox llegó a votar en contra de acuerdos del equipo de gobierno. Entonces, pero de ahí a llegar a esperar esto, pues impensable. Es que al final nosotros ahora lo que nos tenemos que centrar es, nos ha tocado en gobernar, está claro. En gobernar, Daño. En centrarnos en la gestión, Y el esto ya ruido se lo dejamos a otros ahora y en tratar de dar la mayor estabilidad posible al pueblo. Lo que estamos buscando totalmente. ahora en esta semana, sobre todo, es eso, dar estabilidad. Ya hay un preacuerdo que no está aún cerrado
y puede pasar de todo, evidentemente, pero que hay muy buena disponibilidad por parte de Compromís y Compromiso, y también se le trasladó ayer mismo al propio grupo político de Veïns, que lo va a llevar a su asamblea el próximo viernes para evaluarlo, el que continúen con nosotros en un gobierno llevando las mismas áreas, competencias que llevaban. Las mismas. Aún no tienen contestación. No, de momento no, lo tienen que someter a su asamblea y demás. Lo que le decimos es eso, le tendimos la mano desde el minuto 1 y lo que queremos es dar estabilidad a un pueblo, que es lo que necesita, avanzar. Bueno, pues ahí está la situación de los pactos. Le hemos contado lo que ha ocurrido. Se convierte Paco en el alcalde de Massamagrell para lo que queda de legislatura. Cambiamos de asunto. Vamos con esa crisis del Partido Socialista. Se enfrenta a una crisis interna por los casos de corrupción y los audios de Santos Cerdán. ¿Qué dicen desde el Partido Socialista? ¿Qué dicen desde el Partido Popular? Antonio Ropero, semanas complicadas para el PSOE. Complicadas, yo diría tristes, dramáticas y sobre todo que es algo que no se merece el Partido Socialista, ni los militantes del Partido Socialista, y menos la gente que han confiado en el Partido Socialista. Desde el Partido Popular, ¿cómo ven esta crisis? ¿Cree que debe convocar elecciones? ¿Pedro Sánchez dimitir? ¿Cómo se ve desde la otra parte? Bueno, desde luego, no solamente para los militantes del Partido Socialista, yo creo que son malas noticias, desde luego para todos los ciudadanos, para el crédito de la política y, por lo tanto, para la democracia. Cada vez que sale un caso de este estilo y además tan clamoroso, tan obsceno, la verdad que es un descrédito para cada uno de todos nosotros, sobre todo pues para alcaldes y concejales que tenemos que estar a pie de calle y escuchando las voces de los vecinos que cada vez desconfían más de la política, independiente más de qué color tengamos cada uno o de quién sea el caso de corrupción. Y yo creo que esto, desde luego, es perjudicial para la democracia en general. ¿Está de acuerdo también, Emilio, cómo se ve, cómo valoran los acontecimientos que estamos viviendo minuto a minuto en esta crisis del PSOE? Sí, bueno, yo considero que además del descrédito que han comentado mis compañeros, pues también a este caso además se le suma un poco la indecencia, ¿no? Porque al final robar, pues bueno, al final por desgracia todos los partidos nos ha tocado y nos tocará, porque la corrupción, pues como todo, desde que el mundo existe, y el ser humano, por desgracia, es así, ¿no? Y por más medios que pongamos, siempre encontraremos a alguien que al final se los salte. Pero en este caso, además, la indecencia de los comentarios que hay con, pues bueno, pues con las mujeres, ¿no? Esta chica está por estrenar, esta además de hacer determinados actos, pues nos vale para otra cosa. Y yo, bueno, la verdad es que los oigo y me quedo estupefacto, ¿no? Porque luego ves el vídeo ese de yo soy socialista porque soy feminista, y al final dices, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Al final, el descrédito a toda clase política es brutal, sobre todo en los municipios, lo estábamos comentando precisamente antes de empezar. Yo me acuerdo de la época también pues de la Gürtel, por desgracia, ¿no? Los que somos alcaldes, los que somos concejales, que al final, bueno, ¿y nosotros qué culpa tenemos de esto, no? Pero bueno, al final, pues te toca también, y es lo que digo, el descrédito a toda la clase política, injusta por otra parte también, pues... Paco, bajo la sigla del Partido Socialista, ¿cómo se ve? Totalmente lo que está diciendo Emilio. Al final es que el mensaje que cala en la ciudadanía es que todos los políticos son iguales y efectivamente lo que hay que saber separar es a los políticos o ya ni políticos, a las personas que se meten a la política para lo que estamos denunciando todos, tolerancia cero, corrupción cero y toda esa gente fuera de lo que realmente las personas que estamos aquí para trabajar por y para nuestros pueblos. Está claro la opinión. Ahora quiero saber, que se mojen nuestros alcaldes, ¿qué tiene que hacer Pedro Sánchez? ¿Convocar elecciones, moción de confianza, hasta dimitir? Se plantean ya algunos miembros del Partido Socialista. Esto es lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Ha descartado que vaya a dimitir y ha insistido que hay que seguir trabajando. Bueno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando desde ya, hoy en Moncloa, y acabo de tener una conversación con él de trabajo para seguir gobernando este país y seguir avanzando en la agenda de reformas que tenemos por delante. Nos quedan 2 años de legislatura para seguir trabajando. Han aflorado unos indicios muy sólidos, muy graves sobre el comportamiento de algunas personas. No generalicemos, por favor. Sería injusto generalizar a la gente que llevamos 7 años dejándonos la vida para gobernar este país. Creo que la respuesta que ha dado el Partido Socialista y el presidente del Gobierno en su condición de secretario general del Partido Socialista ha sido muy rápida, ha sido muy contundente. Es bastante evidente
y toda España lo ha podido comprobar, que jueces, fiscales, la UCO trabajan sin injerencias de ninguna clase por parte del Gobierno y, por tanto, dejemos trabajar a fiscales, a jueces, a la UCO para que siga investigando. Desde luego, cuando se conozca cualquier indicio sólido, grave, de algún comportamiento irregular, el Partido Socialista actúa de una manera expeditiva. La mayoría continúa en el Parlamento, continúa en el Congreso para seguir avanzando con iniciativas legislativas del Gobierno. Antonio Ropero, decía el ministro, no hay que generalizar. ¿Se puede gobernar así ha bajado la credibilidad de Pedro Sánchez? Evidentemente ha bajado la credibilidad, pero como decía el ministro, evidentemente no todos somos iguales. Al final hay unas personas que la justicia va a actuar sobre ellas. Sabremos toda la verdad de lo que ha sucedido y a partir de ahí yo creo que el Partido Socialista ha actuado con contundencia. Tenemos que seguir avanzando. Yo creo que es momento de seguir adelante, seguir haciendo que este país tenga políticas de izquierdas y los garbanzos negros pues hay que apartarlos y mirar hacia adelante con todo el trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde las comunidades autónomas, desde el Parlamento. La verdad que hay una tarea muy importante y es muy triste que un país como España, en esta situación en la que estamos en este momento, con una economía, nadie nos acordamos de hace ya varios años, nadie habla de economía, nadie habla de desempleo, de crisis. O sea, estamos hablando de que en uno de los mejores momentos que está viviendo el Estado español y todas las comunidades autónomas, pues nos encontremos con estos casos de corrupción que hacen mucho daño a la política, sobre todo a nuestro partido, pero que tenemos que seguir mirando hacia adelante con la cabeza bien alta, con el orgullo de ser socialistas, de ser el partido más antiguo de España y creo que tenemos un presente y un futuro con mucho trabajo, pero sobre todo con la cabeza alta e intentando mejorar, que para eso estamos. Nosotros estamos no para gobernar y mantenernos en un sofá o en un sillón en Madrid, no, estamos para solucionar la vida a las personas. Es cierto que mucha ciudadanía habrá perdido la confianza, muchos de los votantes que nos votaron, la confianza en todo lo que ha significado estos casos de corrupción, pero como digo, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y en todo caso yo si fuese el presidente del gobierno sí que cogería y partiría porque se celebrara un voto de confianza por parte de todos los partidos. Yo lo haría. ¿Que se sometiera esa moción de confianza? Yo sí, yo creo que lo haría. ¿Están de acuerdo? Con Antonio me imagino que parte sí, parte no. Yo creo que el presidente del gobierno lo que tiene que hacer es convocar elecciones y dar la voz a todos los españoles, porque al final eso es la democracia. Estoy en desacuerdo con una cosa que se ha puesto aquí cuando decía el ministro que trabajaba la UCO y trabajaban todos los jueces y tal sin injerencias del gobierno. Yo creo que trabajan profesionalmente pese a las injerencias del gobierno, ¿no? Al final lo que está pasando en este país es que un caso tapa al otro y al final hemos quemado escándalos, ¿no? Ya nadie se acuerda del Leire era hace nada, pues 15 días, nadie se acuerda ya de todo el tema del fiscal general, que es algo insólito, pero no en España, sino en toda la comunidad europea. De hecho, ayer creo que había un monográfico en el Parlamento Europeo de la situación democrática en nuestro país y al final el argumento de Pedro Sánchez es no convoco elecciones porque es que si no viene el PP, hombre. Pues eso es tanto como reconocer que si usted se enfrenta a unas elecciones las va a perder, ¿no? Pues entonces lo que tiene que hacer, evidentemente, un gobierno que está agotado, un gobierno que no solo es que no cuenta con el apoyo de la gente, sino que sabe y es conocedor que no lo cuenta, porque es que si no, convocaría evidentemente elecciones, sorpresivamente, como hizo en julio del 2023, etcétera. Y por tanto no cabe otra salida más que convocar elecciones, como digo, dar la voz a todos los españoles y acabar con este esperpento, porque al final tenemos un gobierno débil, que una moción de confianza, pues bueno, lo único que va a hacer es que todos los socios que tiene, que lo que se dedican es a fragmentar España y a romper nuestro país, pues van a tener una barra libre ahí con tal de pues aguantar un año más o 2 años más en la Moncloa, ¿no? Y creo que eso es insostenible, pero ya hablo a nivel de país, ¿no? De España. Y ya estamos empezando a ver también como la prensa internacional, como The Times, habla de teflón y que ya solo quiere recogen, resistir. sí. Tal. Entonces, creo que da un descrédito a nuestro país muy, muy importante. José Miguel, que convoque elecciones, así lo asegura el alcalde de Almásera, piensa lo mismo, y sin presupuestos, que no ha salido todavía, pero seguimos sin presupuestos del Gobierno central.
Desde luego, bueno, atendiendo al propio criterio de Pedro Sánchez antes de acceder a la presidencia del Gobierno, no bastaba solamente con pedir perdón, sino que había que asumir responsabilidades. Creo que es un buen momento para demostrarlo, y esa asunción de la responsabilidad efectivamente implica dimitir y convocar elecciones para que los españoles podamos tener voz. Y luego otro asunto a tener en cuenta en el global es en qué posición quedan los socios a la izquierda del Partido Socialista, los nacionalistas y los independentistas. No solamente, como decía Emilio, el argumento de Pedro Sánchez es, bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero esto es en pro de que no gobierne el PP. Es verdad que todos los socios del resto del arco parlamentario de España piensan exactamente lo mismo que él. Entonces, hay algunos políticos en una posición de responsabilidad que probablemente no se pueda volver a repetir, que prefieren estar incómodos ahora que cómodos en una posición inferior a la que probablemente estarían si se convocaran unas nuevas elecciones. Paco, ¿cómo se ve todo esto? ¿Debe convocar elecciones Pedro Sánchez? Yo pienso que no. ¿Por qué? No, porque, a ver, la confianza es algo que es imprescindible, que debes de seguir teniendo, pero está claro que ahora, como ha dicho Tony antes, muchos ciudadanos puede que la hayan perdido, pero tirar el trabajo de todos estos años por 4 garbanzos o manzanas podridas, tampoco lo contemplo. La confianza es algo que también tienes que trabajar día a día para volver a recuperar. Y desde el minuto 1 el PSOE, a diferencia de otros partidos, toma medidas. Ayer mismo creo que la Ejecutiva Nacional aquí, la propia ministra Diana Morán, ya lo dijo también. Si algo afecta a la Comunidad Valenciana, al PSPB, ella va a tener la misma contundencia con la que ha actuado Pedro Sánchez. Y luego lo de, que está muy bien, lo de la pérdida de aplicar elecciones generales para la pérdida de confianza. Pero, ¿y entonces aquí en la Comunidad Valenciana qué ocurre? Porque ahí están todas las encuestas, todos los medios, y a algunos municipios incluso no hace falta ni contarle lo que ha pasado con la Dana. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos elecciones generales para el país? Pedro Sánchez y también para pero para la Autonómico, Comunidad Valenciana no. para Carlos Mazón. Yo entiendo que es complicado pedir para un lado, pero para el otro no, pero habría que evaluarlo todo. De hecho, claro. Pedro Sánchez se refirió también a esta situación sin nombrar a Carlos Mazón. No lo sé, porque estos días no me ha dado tiempo ni a Vamos ver la a ver lo tele. que dice Feijóo, porque evidentemente no coincide con los alcaldes socialistas, en el que no debería adelantar las elecciones. Así se expresaba hoy. Lo que llevamos viendo en los últimos tiempos en nuestro país, viendo y viviendo, es profundamente frustrante, moralmente inaceptable y políticamente impresentable. Y yo me hago cargo, pues, del estado de ánimo de los millones de españoles, de mis conciudadanos, porque trabajan y porque trabajan duro, porque se esfuerzan a diario y porque cumplen sus obligaciones. Y todos estos ciudadanos, los 48 millones largos de españoles que tenemos y que tenemos ocasión de vivir en este hermoso país, por la mañana con la radio, a la hora de comer, los informativos, por la noche otra vez, pues la verdad es que se encuentran con una realidad que no se merece. La verdad es que hay centenares de páginas en los juzgados, conversaciones sórdidas con grabaciones que así lo atestiguan, mordidas a cambio de contratos públicos. ¿Qué decir al respecto? Por aquí. A ver, yo es que se ha comentado antes también lo de que son 4 garbanzos. Al final son 2 secretarios de organización del Partido Socialista. Son 2 personas que estuvieron más de un mes recorriendo todo el país en un Peugeot con Pedro Sánchez. Y al final, si tú y yo nos vamos un mes por España, al final nos conocemos, ¿no? Al final un poco el caliz de la gente, el cómo es, se conoce, ¿no? A todos nos sorprendió cuando se cesó a Ábalos. Todos decíamos, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Pues ahora sabemos lo que ha pasado aquí. Entonces, querer decir que el presidente del gobierno no era conocedor de esto, decir yo esta mañana para mí Santos Cerdán era un tío honorable, no sé. Yo estas cosas la verdad que no las entiendo ni las comprendo, ¿no? Al final, como bien ha dicho José Miguel, hay una responsabilidad también política. Y si para Pedro Sánchez con pedir perdón no bastaba, pues entiendo que en este caso tampoco tiene que bastar, ¿no? Bueno, sí, decía Antonio Ropero que era muy comparable con la situación de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat. ¿Cree que están en la misma situación? Bueno, yo la verdad es que como municipio afectado por la Dana, lo he dicho en repetidas ocasiones y no es la primera vez que lo diga,
no voy a meter argumentos políticos en esto porque, desde luego, para mí, para mis vecinos, es una situación mucho más dramática que entrar en el debate político. Tengo mi opinión y mi partido sabe cuál es mi opinión. Entonces, no me ha hecho falta comparar la corrupción del Partido Socialista con la corrupción de ningún otro partido, ni siquiera el mío, para hablar de este tema. Yo creo que todos conocemos las declaraciones y los argumentos de Pedro Sánchez previamente a ser presidente del Gobierno. Él dijo que había que asumir responsabilidades, que si tu entorno sabe, tú sabes, con lo cual, si el entorno de Pedro Sánchez sabía, Pedro Sánchez también sabía, y a los hechos me remito cuando algunos de los mensajes comentan a quién hay que nombrar como tal cargo o tal otro porque beneficia las adjudicaciones, y a la siguiente semana en el Consejo de Ministros se nombraba a la gente que estos señores indicaban en los WhatsApps. Entonces, difícilmente uno puede llegar a creer que el presidente del Gobierno no conocía. ¿Qué decir por aquí, Antonio? Paco? Pues yo no lo sé si lo sabía o no. De momento, evidentemente, a día de hoy, en ningún momento sale de Pedro Sánchez. Yo no quiero mirar más allá de lo que ha pasado en este país, porque sabemos que la corrupción ha estado en todos los partidos, incluso en el Partido Popular, además, juzgado y condenado. Ahora estamos en un proceso en el cual los jueces tendrán que dimitir lo que está sucediendo y el alcance que tiene. Evidentemente, lo que sí que tengo claro es que una cosa es la corrupción, y la corrupción no se puede tolerar en ninguno de los partidos, en ninguno de los partidos. Y lo de la Dana es algo totalmente, yo creo que totalmente distinto, porque ya es a nivel político, me refiero, es algo que quienes somos alcaldes y hemos tenido que tomar decisiones. Yo he tenido que tomar decisiones en diferentes etapas en estos últimos 15 años de riesgo con incendios y demás. Yo, como comentabais, el día de la Dana, yo, por ejemplo, a las 7 de la mañana en un municipio que estamos a más de 200 metros de altura, cierro el colegio, porque ya era conocedor de lo que estaba sucediendo y lo que podía venir. Pero es que a las 11 de la mañana mi incredulidad era que sabíamos lo que estaba sucediendo. Entonces, es algo muy grave lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana. Yo tuve vecinos afectados, fallecieron varios vecinos de Olocau, y desde luego, como alcalde y habiendo actuado en emergencias, no concibo lo que sucedió. Pero tampoco voy a dar ahora en este programa mi opinión. Creo que ha sido muy grave lo que ha sucedido y la justicia actuará y se sabrá toda la verdad. Entonces, que los jueces trabajen, que trabajen los fiscales. Desde aquí, pues todos los municipios afectados, ha sido muy duro. Eso sucedió un martes. El viernes yo ya estaba por la noche descargando camiones, ayudando, llevando alimentos. O sea, todo lo que se pueda hablar de la Dana es algo que cuando llegabas allí estabas dentro. No se puede visualizar en las imágenes de televisión. Había que estar allí, ¿no? Era muy duro, muy duro, muy duro. Y lo que están viviendo todos los alcaldes, vecinos, todo lo que se haga es poco. Eso no quita de que tenemos que mirar siempre, yo soy positivo y quiero mirar siempre al presente, y lo que veo, evidentemente, que tenemos que aprender de lo que ha sucedido. Y creo que no hemos aprendido absolutamente nada, que es lo más grave. Porque creo que puede volver a suceder en cualquier momento. Puede volver a suceder. Y no somos capaces de entender lo que ha sucedido. Y eso sí que lo puedo decir aquí públicamente. No somos capaces de dividir los daños que han sucedido y lo que puede volver a suceder. Y tenemos que ponernos todos a trabajar, derechas, izquierdas, centro, porque el tiempo corre en nuestra contra. Y desde aquí creo que la ciudadanía, como políticos, no se merece eso. Se merece unos políticos con miras, que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos juntos, que, como estoy viendo en las imágenes, eso no puede volver a suceder. Y si sucede, que no haya ni un solo muerto, por favor. Por encima de la mesa muchos temas. El alcalde de Olocau, no hemos aprendido nada. ¿Es cierto o no? ¿Creen que se deben revisar todos los protocolos de emergencias porque no funcionaron ese día? Por cierto, en torno a esa instrucción judicial, la audiencia ha confirmado la imputación de Salomé Pradas. Podía contar con información de los caudales y sus consecuencias. Es la información que publican en muchos medios de comunicación ya valencianos. Hombre, yo creo que algo sí que se ha aprendido, ¿no? Evidentemente, en España en general falta mucha cultura de emergencia porque no estamos acostumbrados, ¿no? A un niño en Japón, todo el mundo le dice si pasa un terremoto lo que tiene que hacer y lo sabe perfectísimamente, ¿no?
Pues bueno, ahora se está empezando a ver cómo en los colegios de la Comunidad Valenciana están empezando a hacer simulacros pues, de posibles inundaciones. Nosotros, por ejemplo, hicimos uno ahora 6 meses en el Colegio Público Carraixent por un posible desbordamiento del barranco. Creo también que la Dana nos ha enseñado pues, a que los alcaldes tenemos que estar mejor comunicados. De hecho, yo precisamente con Antonio estuve en contacto porque pues, es aguas arriba, ¿no? de mi barranco. Pero es que es algo que lo tenemos tan claro. Yo llevo 15 años y siempre desde Alboraya hasta arriba Oye, Antonio, ¿cómo va el barranco en Olocau? ¿Cómo está la situación? Y la comunicación es fluida. Lo que no entiendo es, como comento yo, que yo a las 7 de la mañana tenga que tomar unas decisiones cuando sé que no tengo ningún problema, que a las 11 de la mañana ya sepas lo que está sucediendo, que sepas lo que está sucediendo, que lo estés viendo, no que te lo estén contando, que lo estés viendo, porque yo lo tenía a 8 kilómetros de distancia. Y que lo estés viendo y no seamos conscientes de reaccionar. Porque yo lo decía, yo he estado en un CECOPI. En un CECOPI tienes toda la información, pero toda la información y todos los medios a tu disposición. Entonces, no concibo entenderlo. No concibo entenderlo cuando hemos estado en Eso es lo que se está dirimiendo en el juzgado, si estaba o no estaba toda la información, ¿no? Porque bueno, se dice que la Confederación tampoco se colaborará mucho. La información estaba, y lo volvemos a decir, los medios de comunicación tenían la información. Los medios de comunicación estaban informando, estuvieron informando en todo momento. Además, el trabajo que hicieron algunas televisiones fue magnífico. ¿Que tenemos que aprender? Sí, pero yo lo que me refiero es que no hemos aprendido porque la propia administración no ha aprendido. Tendremos que tomar otras medidas. Como tú dices, habrá que hacer en los colegios simulacros. No se trata de un simulacro, se trata que en alerta cierras el colegio. ¿Y la decisión la tiene que tomar un alcalde? No. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una decisión de emergencias autonómica. Es que el primer problema siempre... a mí supongo que empezará ahora, pero me ocurrió en la anterior legislatura, era cuando te llegaba una alerta. ¿Qué haces? Enseguida en el grupo de los alcaldes, ¿quién cierra? ¿Quién no cierra? Que supongo que a los demás compañeros les cuesta, porque siempre les habrá es una medida pasado. Muy criticada. Porque claro, que tenga que, como está diciendo Toni, que tenga que asumir un alcalde la decisión y la responsabilidad que va con el cargo, pero ¿por qué la tengo que tomar yo de si ese día los niños tienen que ir o no al colegio? Si el alcalde de Utiel no hubiera decidido que ese día, vuestro compañero, que ese día no fueran, allí hubiera sido una auténtica catástrofe. José Miguel, ¿cómo fue en Alba la situación? Bueno, en nuestro caso, nosotros, por lo que decimos de la comunicación entre los alcaldes, en mi caso del Partido Popular de la Mancomunitat, estuvimos preguntándonos qué tipo de medidas iba a tomar cada uno. Nosotros, previamente a la Dana, en cada uno de los colores de la emergencia tomábamos una serie de decisiones. Es cierto que al final es algo que estaba estandarizado y que teníamos, entre comillas, protocolizado, pero no debería ser, como dice el alcalde de Olocau, una decisión que tomáramos nosotros mismos. Como las lluvias en principio llegaban para tarde, tomamos la decisión de cerrar, hicimos el decreto a las 2:03 de la tarde. Entonces cerramos por la tarde y a lo mejor gracias a eso se paliaron muchas de las consecuencias que podían haber ocurrido si no lo hubiésemos hecho. Pero no solamente me limité a hablar con los alcaldes que eran de mi propio color político, porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero Albal no tiene propiamente un barranco. En Albal lo que tenemos es una antigua rambla que nos divide con Catarroja. Entonces, claro, la alerta es manténgase alejados del Barranco del Pollo. El Barranco del Pollo está prácticamente a 3 kilómetros de mi municipio. Nadie esperaba una inundación de la magnitud que hubo. De hecho, yo he sido alumno del Berenguer Dalmau de Catarroja, que hoy por hoy está destrozado, y cada vez que llovía fuerte nos mandaban a casa, pero claro, estábamos precisamente al lado de un barranco, no estábamos en la lejanía que está Albal, con lo cual, ¿por qué digo que en ese caso yo también me comuniqué con Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja y del Partido Socialista? Porque no nos debe importar de quién es el color, cuál es el color de nuestro interlocutor. Y es una lección no solamente para que aprendamos los alcaldes, en este caso, que yo creo que somos los que, en este caso, los que más claro lo tenemos, sino debe haber una coordinación en cuanto a emergencias entre todas las administraciones públicas, independientemente de su color, y esto, ahora que ha pasado la desgracia, hay que trasladarlo también a la reconstrucción. ¿Por qué no hay coordinación entre administración autonómica y administración estatal junto con los ayuntamientos para que la reconstrucción sea lo más ligera y tenga la menos burocracia posible? Que no lo está teniendo. Que es lo que nos quema en estos momentos, y
el de arriba no se da cuenta porque es muy probable que un vecino no vea nunca a un presidente de cualquier partido, de cualquier administración. Lo normal es que no lo vayas a ver nunca, pero a tu alcalde lo ves todos los días, estás crispado tú, el alcalde acaba crispado de ver todas las demandas que tiene el vecino y además con mucho motivo, y no es la forma correcta de actuar. Falta de coordinación entre gobierno central y gobierno autonómico. Yo creo que es muy importante, como estabais comentando, sobre todo el territorio lo conocen los alcaldes. Y yo siempre lo he dicho, cuando hemos tenido grandes incendios o hemos estado a pie del cañón, como comento, tienes que tomar decisiones. Y el que conoce el territorio es el que mejor las puede tomar. Pero tienen que ir acompañadas. Como estábamos comentando, nosotros tenemos comunicación súper fluida. Yo estoy muy preocupado con la situación. Como digo, fueron 8 kilómetros. En vez de caer en la zona de Ribarroja, de toda la zona de Utiel, toda la zona hubiera caído hacia la zona de la Calderona, pues hubiésemos tenido también un gravísimo problema, sobre todo aguas abajo. Entonces tenemos que ser capaces de aprender. También es verdad que la ciudadanía también tiene que aprender. Aquí tenemos que aprender concienciación todos. tamén, Concienciación claro, porque total. con alerta roja hemos ido a trabajar, hemos cogido el coche, esto ha cambiado ahora. Yo creo que es importante el minimizar. Lo que pasa es que creo que también tenemos que tener un ejercicio de responsabilidad, sin quitar cargo a lo que ha pasado antes, evidentemente, porque ahora en una alerta amarilla enseguida ya te están pidiendo suspender los colegios, ¿no? Cuando ha habido muchísimas veces que se ha ido al colegio en una alerta amarilla y nadie sabía ni que había alerta amarilla, ¿no? Yo, por ejemplo, en el último episodio de Alerta Amarilla, no hablo ya de la Dana, porque yo incluso el día 29, en cuanto nos llegó el aviso rojo, suspendí toda la actividad. Por la mañana. Por la mañana, lo cerramos todo a mediodía. Es que la pusieron creo que a las 11:30, 12, y automáticamente suspendimos y enviamos a la gente a sus casas, ¿no? Pero yo fui el único alcalde de toda mi zona que en el último episodio de lluvias fuertes, yo no suspendí los colegios. Y era noticia, y decía, pero si es que te metes en la te vas a ver, yo me fui a ver el barranco, llamé a Antonio, ¿cómo está por ahí arriba? Tal, y decía, es que no hay razones para suspender, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me escribían a mí los niños a mis redes sociales y me decían, ¿qué pasa? ¿Que yo tengo menos derechos que el de Bonrepós? Y yo decía, bueno, pues pregunté al alcalde si a Bonrepós por qué suspende, pero no me pregunta a mí por qué no lo hago, porque es que realmente no hay una causa objetiva, ¿no? Entonces creo que al final cada situación, cada circunstancia se tiene que medir en su momento y hay que ser, pues en ese sentido, responsables, porque es que luego además no cayó ni una gota. Podía haber caído muchísima lluvia, pero al final los datos que teníamos del día anterior y los que se iban viendo, al final no daban eso, ¿no? Y al final, pues en una política de emergencias también tiene que haber cambios, es decir, pues igual por la noche no dan lluvia, pero al día siguiente sí que te dan, pues tenemos que estar todos preparados para esos cambios también y cómo adaptamos, ¿no? Y sobre todo lo que hablamos, por ejemplo, en la zona en Albal no llovía, o sea, es que el problema es ese, es que claro, no llovía, pero llueve aguas arriba, entonces ese agua evidentemente va a bajar. Claro, y nadie pensó que esto iba a bajar. Pero es que todo el mundo lo sabíamos, es que yo ya te digo, a las 11 de la mañana tenía claro lo que iba a suceder. La zona del Horta Norte, y Tony lo sabe, le llaman muchísimos alcaldes, porque claro, el agua empieza allí y baja para abajo. Nosotros en la Calderona tiene una extensión enorme. En este momento, preocupados por los incendios, pero yo se lo he trasladado. Nosotros en Nolocado llevamos más de 10 años analizando con un proyecto europeo los cauces de los barrancos. Hay creo que 5 países en Europa que estamos monitorizando lo que son los ciclos de los barrancos, por la importancia que Europa ya tenía sobre ese tipo de fauna, de agua, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, para nosotros nuestra preocupación es, tienes un territorio enorme que está lleno de bosques, un lugar precioso, pero en cualquier momento se pueden producir los grandes incendios y después viene la Dana. Entonces, imaginad, si esas cantidades de territorio, hay unos grandes incendios, y luego toda esa agua tiene que bajar a las zonas bajas, y no hay nada que lo frene ni nada que lo pare, y sabemos todos los que estamos aquí que por desgracia todos nuestros municipios se han cometido auténticas barbaridades y tenemos zonas inundables todos, o sea, tenemos zonas muy complicadas que poco a poco tendremos que ir modificándolas y adaptándolas. Esto no es de hoy para mañana, pero lo primero ahora que tenemos que evitar son los incendios, porque si no podemos volver a tener el problema y no llegará el cauce del río Turia y lo salvará, no, directamente entrará en la calle Las Barcas el agua. Y eso es lo que no puede ser. Entonces tenemos que trabajar, no se trata de alertar, se trata de trabajar, de concienciar, de intentar minimizar cuando hay una alerta. Ahora, hoy, por ejemplo, salía yo del despacho esta mañana y nos llegaba para hacer un plan de terremotos.
Digo, si tengo todos los planes, y ya decían, me planteaban de hacer un plan de terremotos, y digo, hombre, el terremoto de Portugal nos afectó en la Comunidad Valenciana, nosotros nos derribó la Torre Pardines del siglo XII, una parte, digo, eso creo que fue en el 1800, ¿no?, el terremoto de Portugal, digo, pues igual tenemos que empezar con los terremotos, También, ¿no? pero bueno. Pero de verdad, no se trata de alertar, se trata de concienciar a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante en los colegios, en las empresas, tenerlo claro y luego cómo debemos coordinarnos. actuar. Tenemos que trabajar desde las alcaldías, desde la Diputación, desde la Generalitat, juntarnos todos y ver esos protocolos. Educación, yo creo que lo tiene que tomar la decisión, la debería tomar educación, para evitar esos problemas. Consellería, en este caso. Pero es que además a mí se me dio la situación de que yo tenía el ambulatorio cerrado, porque Claro, dependía sí, de la claro, consellería, evidentemente. pero mi colegio estaba abierto. Claro, entonces era una situación, y si se cae un niño, ¿dónde lo llevo? O si precisamente era para evitar desplazamientos, esa medida bajo mi criterio tampoco fue acertada, porque una atención cercana, por ejemplo, con un pediatra en el municipio, al final si te tienes que desplazar al clínico, al final estás haciendo desplazamientos, ¿no? Es complicado, por eso yo creo que es importante Sí que nos sentemos claro, todos. Es cierto que decía el alcalde de Olocau lo de las zonas inundables, ¿les preocupa? En Massamagrell hay zonas, preguntaré también a los alcaldes. Que si hay zonas inundables. ¿Las hay? Las hay. Es ahí donde tenemos que poner el foco. No es comparable con lo de la Dana, pero no se me olvidará nunca el primer día que entré yo como alcalde en 2015. Cayó una tormenta impresionante, medio Massamagrell inundado, y el equipo de gobierno, que no tenía ni llaves, ni teléfonos, no tenía ni contactos por dónde tirar, además nos hicieron una foto que la subieron a las redes sociales un vecino, que el alcalde y un concejal, en este caso era Pablo, el compañero de Compromís, que ahora es secretario de organización de Compromís, íbamos abriendo trampillas y intentando arreglar lo que podíamos, metidos en zonas inundables, y luego se han hecho posteriores actuaciones. Ahora también se han dejado preparadas algunas actuaciones de colectores y demás, que ahora pues nos tocará ejecutar. Porque al final, aunque las inversiones iban a, por ejemplo, del plan de inversiones de la Diputación, se estaban realizando ahora unas obras que las dejamos nosotros preparadas de la anterior legislatura. Las estaban ejecutando ahora y, curiosamente, ya no se pueden hacer actos de inauguración, pero se van a poner en marcha ahora. Pero al final son cosas que, si son buenas para el pueblo, tú tienes que actuar y ejecutarlas. ¿Qué pide el alcalde de Almásera en torno a estas infraestructuras y zonas en su municipio? A ver, yo lo que pido es una inversión sobre todo en lo que es la cuenca del Barranco. Nosotros al final como municipio estamos pegados a la playa, estamos pegados al Barranco, pero no estamos dentro del Patricoba como zona inundable. Es algo que yo, la verdad, que me hago cruces, ¿no? Pero sí que considero que en el Barranco se tiene que hacer pues, una limpieza de lo que es el caudal, se tienen que estudiar y analizar si el recorrido que tiene es el idóneo o no, o hay que modificar determinadas cosas, porque enseguida que hay un episodio de lluvias fuertes, la gente enseguida te pregunta cómo va el barranco, cómo va el barranco. De hecho, incluso habíamos pensado pues, en poner una cámara fija ahí con un tipo satélite conectado a la página web municipal, pues, para que la gente en tiempo real lo pueda ver, y desde la concejalía se estaría trabajando para ver si esto es posible, ¿no? Pero yo, de hecho, lo pedí a la Confederación Hidrográfica del Júcar antes de la Dana. Yo en el mes de junio del año pasado ya le pedí a la Confederación que hicieran el favor de limpiar el caudal del barranco, porque no solo hay cañas, es que hay árboles, hay escombros, habían colchones, y lo sigue habiendo porque no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Tuvimos también una reunión, varios alcaldes, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El compromiso fue cero. Yo pedí que cuánto presupuesto había, nos dijo qué presupuesto había, pedí que qué actuaciones habían a corto plazo, porque al final los vecinos a nosotros nos dicen, oiga, usted ve cómo está el barranco, ya, pero es que el barranco no es competencia mía, yo hoy no puedo meter una máquina, lo tiene que hacer la Confederación. Bueno, ¿y cuándo lo va a meter? Y lo va a meter, o sea, al final era una situación que, pues bueno, bastante triste, porque nos fuimos de allí sin ningún tipo de compromiso, ni económico, ni de medidas. ¿Qué le pide el alcalde de Albal después de lo ocurrido en esa catástrofe como pueblo damnificado por la Dana? Nosotros somos pueblo damnificado ribereño de la Albufera, con lo cual sí que estamos incluidos dentro de los pueblos que tienen riesgo de inundación. En principio era con retorno a 500 años, pero creo que después de lo que ha ocurrido, la evidencia nos dice que el periodo es mucho menor, con lo cual hace falta consensos. ¿Para qué? Pues para que se inicie ese desvío de los barrancos, balsas de laminación, tanques de tormenta y todo tipo de protocolos en los cuales, insisto, las administraciones deben estar coordinadas para que no sucedan cosas como que el ambulatorio esté cerrado y el instituto o el colegio estén abiertos. Creo que nos podemos equivocar, puede haber una alerta naranja que
Al final es un poco lo más dudoso cuando vamos a tomar la decisión y que nos equivoquemos y no acabe lloviendo. Yo soy de los que piensa que preferiblemente hay que ser conservadores, como bien dice Emilio, el día que él decidió que Almasera no cerraba, yo cerré no porque pensara que había que cerrar, sino porque estaba desbordado por el pánico de lo que había ocurrido. Entonces, eso no puede ocurrir. Lo que tenemos que tomar decisiones en base a certezas. Pero claro, si tú ves que el resto de compañeros están cerrando en base al pánico que teníamos, que es perfectamente entendible, pero no debe haber un pánico. Lo que debe haber es un criterio. Eso es a lo que tenemos que esperar. Es que con lo cual diciendo Emilio, hay que centralizar esos protocolos de actuación. Sobre todo para información. Tenemos que ser capaces de transmitir. Imagínate que el día que todos los pueblos de Horta Nord, en este caso, cerraron colegios, daba igual, independientemente del color que estuviera gobernando, si hubiera ocurrido algo, este pobre hombre... No, pero además yo me iba, de verdad, o sea, pasé unas noches que no se las deseo a nadie, ¿eh? Por además, decisiones que tienen que tomar. No, claro, porque al final estamos modificando la vida de muchas personas. O sea, el hecho de que un padre se tenga que ir a trabajar, pero que el niño no pueda ir al colegio, al final eso modifica la vida de la gente, ¿no? Entonces al final decía, es que aquí no se puede porque... ¿Qué criterio técnico tengo para suspender? El caudal del barranco, según el medidor que hay en Métera, está bajo. Estoy llamando a los alcaldes de aguas para arriba y me dicen que no hay ningún riesgo y que tranquilidad total y absoluta. Miro a ver la EMET, a ver lo que va a quedar en mi pueblo, 0,7, luego terminas sin caer una gota. Al final dices, pero yo, aunque con estos datos, ¿cómo suspendo una actividad lectiva? Es que no puede ser. Y luego además pasa el día y no llueve. Y pasan los 7 días y al final acierta los 7 días, ¿no? Y al final en mi pueblo me decían, cuando quieras saber qué tiempo va a hacer, te voy a llamar a ti. Y yo decía, hombre, pero por eso digo que al final la gente me decía, es que... te hacían sentir irresponsable. Porque decías, es que a ver si luego pasa algo. Claro, pero sobre todo yo creo que es muy importante, tenemos que incidir en la información, sobre todo el ciudadano que tenga la información, las administraciones públicas, al igual que tú comentas que no se han realizado actuaciones. Nosotros es que llevamos 10 años limpiando lo que son los interfaz del municipio, de lo que son pegado a zonas urbanas, sabes que la Confederación te obliga a limpiar. Y no es tan sencillo. Nosotros llevamos 10 años, por ejemplo, trabajando en la eliminación de cañas. 10 años, ¿eh? Ahora tú vas colocado, ves y dices, ostras, qué bonito está. Pero han sido 10 años de trabajo. Claro. Hace poco, hace aproximadamente 3 meses, la presa de laminación que tenemos, yo hablé con la Consellería desde hace ya unos bastantes meses antes de la gana, la singularidad de que si estábamos limpiando aguas arriba, pero no limpiábamos la zona de la presa, que no se había limpiado nunca, y toda esa cena se acumulaba, bajaría mucha cantidad de árboles, de ramas, de cañas, todo, y no cumplía su función de laminar el agua. Pues hace 2 meses, de verdad os invito a verlo, el trabajo que se ha hecho espectacular. Entonces tenemos que trabajar aguas abajo, pero tenemos que trabajar sobre todo aguas arriba, que es donde realmente la Confederación sabe que es donde realmente luego te puede traer todo lo que trae hacia abajo. Sí, estoy de acuerdo, y además que incluso entiendo que la Confederación al final tiene un presupuesto aprobado ya al año. Y no lo ha hecho la Confederación. Estas ayudas las ha hecho directamente, las hizo la Consellería de, creo que fue la de Medio Ambiente. En mi caso, por ejemplo, o sea, que se han realizado actuaciones. Y te vas a una reunión y te vienes sin ningún compromiso. A mí los vecinos, como no pues de otra forma, te preguntan, oye, ¿cómo está esto? ¿Esto se va a limpiar? Plazos, no hay plazos, presupuesto, no hay presupuesto. Mira, yo estuve limpiando, por lo que comentas, hace 15 días, vertidos que tiraron en el barranco, vertidos bueno, pillamos a una persona que era una persona de Bétera, había hecho unos vertidos en el barranco de una obra y lo detuvimos, bueno, lo pasamos a disposición, será sancionado y demás, pero enseguida Confederación otros vertidos y los ha tenido que limpiar el ayuntamiento. Nos hemos gastado casi 8.000 euros en limpiar zonas del barranco, por lo que comenta. Al final hay que cambiar la imagen también de la sociedad, que sepa que los barrancos todos acaban en el mar, que hay que cuidarlos, hay que preservarlos. Sabes que tenemos proyectos importantes de unir lo que era el barranco del Carreiset hasta llegar a la Calderona y fuera una vía de comunicación también, postciclista. O sea, se pueden hacer infinidad de cosas. Y sobre todo lo importante es
lo que ha pasado, es aprender de lo que ha sucedido. Eso creo que es lo más importante. Errores. Bueno, pues estamos en la recta final. Hoy tertulia interesante con 2 alcaldes del Partido Popular, 2 del Partido Socialista. Me gustaría pulsar también uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Hablamos de la vivienda y cómo se está abordando, cómo se puede abordar desde un ayuntamiento, desde esa política local, este problema, especialmente para los jóvenes. Alcalde de Albal, también tenemos el problema de la vivienda con esos precios inaccesibles, tanto de alquiler como de compra, me imagino. Sí, desde luego es una barbaridad los precios que nos estamos plantando en Valencia capital, pero también en el área metropolitana. O sea, todos los pueblos que digo yo que vamos a pie a Valencia sin pasar por ningún término, que no salimos de los cascos urbanos, es una barbaridad, no solo lo que cuestan, sino además, aunque tengas el dinero para asumir el coste del piso, lo que tardas en encontrarlo. Entonces, es una de nuestras preocupaciones. Nosotros, en nuestro caso, pues estamos ahora en conversaciones con la vicepresidencia, con Susana Camarero y con su equipo, porque tenemos un terreno en nuestra localidad que es propiedad de la Generalitat y estamos ahora negociando hacer 50 o 60 viviendas de VPP, pues bueno, con las características que la Consellería entienda que puedan ser no a precios de mercado, sino viviendas más accesibles. Se había dado lanzar el anuncio, desde luego no es un anuncio en firme todavía, pero sí que es cierto que es la consecución de un objetivo que queremos asumir. También estamos participando en el Plan Vive, pero creo que para iniciar este tipo de iniciativas por parte de la Consellería, pues creo que 50 o 60 viviendas tipo VPP, ya no tanto VPO, creo que es una buena medida para que la gente joven pueda acceder al mercado. Alcalde de Massamagrell, desde que fue alcalde hasta ahora, que se ha convertido de nuevo en alcalde, ¿cómo ha cambiado el tema del precio de la vivienda? ¿También está afectando a Massamagrell? Totalmente, y me uno a lo que al final es del Partido Popular, José Miguel, pero compartimos esas ideas. El precio de la vivienda se ha desbordado, los jóvenes tienen casi imposible acceder a vivienda y sí que es verdad, por lo que estaba comentando del Plan Vive, Massamagrell se nos presentó en el inicio de esta legislatura la adhesión al Plan Vive como oposición, incluso le dijimos que sin ningún problema, que evidentemente que ayudábamos, igual que han hecho otros compañeros de otros compañeros alcaldes en otros municipios, poniendo a disposición de la Generalitat esa cesión de terrenos y demás, pero pocas noticias más tenemos. En torno a sí que es verdad que Massamagrell, ahora que llevamos una semana y he podido hablar con el Departamento de Urbanismo, hay muchas licencias de obra solicitada, que vamos a seguir creciendo y demás, y es que se necesita esa vivienda. Y agilizar la parte burocrática. Correcto. Esto es fundamental. En Almácera, ¿cómo está el tema de la vivienda, alcalde? Pues en Almácera está prácticamente igual. De hecho, salió hace 3 meses una noticia que Almácera era uno de los municipios de lo que es el área metropolitana con el metro cuadrado más caro de toda el área, ¿no? Al final estamos muy bien comunicados, tenemos el metro, luego V21, la MT, es un caramelito de pueblo, que voy a decir yo, ¿no? Pero claro, al final esto te lleva a los precios que tiene, ¿no? Además tenemos huerta de máxima protección en el 80% del término municipal. Ahí el problema, pero bueno. Eso es un privilegio. Bendita huerta que no. Bendita huerta es un privilegio, pero claro, para el tema de vivienda es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos unas reservas muy escasas. Teníamos ahora 4 parcelas municipales que también pusimos a disposición de la Consellería en el Plan Vive. Lo que pasa es que son parcelas muy pequeñas, que en principio no es la idea de lo que la Consellería estaba buscando, sino pues parcelas evidentemente muchísimo más grandes. Son parcelas de 300, 400 metros donde te cabe una finca, pero no te da para mucho más, ¿no? Y la idea pues, que tenemos ahora es pues, la de iniciar un procedimiento de enajenación de esas parcelas para que, bueno, pues, que sea la promoción privada quien venga con unas reservas de VPO, porque al final bueno, pues, el ayuntamiento ni tiene competencia ni tiene medios, evidentemente, para desarrollar. ¿También en Olocau, alcalde? Bueno, nosotros el precio de la vivienda no para de subir. Somos el municipio que más crece de la comarca de Can de Túria y, evidentemente, en nuestra preocupación sabíamos lo que iba a suceder y desde con el Pacto del Botánic ya estuvimos hablando de problemas que teníamos los municipios pequeños. Porque, claro, aquí cuando se hacen las leyes muchas veces se hacen a los grandes, pero no a los pequeños. Entonces resulta que en nuestros municipios el problema es que si tú haces vivienda pública es para una bolsa de Valencia, pero no para gente de tu propio municipio. Claro. Entonces, claro, yo planteé que esa ley había que modificarla, que a lo mejor fuera un 60-40 o un 50-50. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente nuestros municipios
no paran de crecer, lo local no para de crecer, pero los precios están súper elevados porque está viniendo mucha población extranjera a vivir. Y los jóvenes que hace 15 años iban a vivir a otros municipios porque lo que no era atractivo, ahora es totalmente distinto. No puedes comprar ni vivir en tu pueblo porque la vivienda es tan cara, rodeado de un parque natural y unas infraestructuras preciosas, con lo cual no puedes acceder a esa vivienda. Con lo cual, nosotros hemos dotado, también tenemos el problema con el parque natural, pero sí que dotamos algunas parcelas, pero sobre todo ya fuimos un poco más allá y no construir fincas, sino construir viviendas prefabricadas de 50-60 metros con zonas comunes, otra manera de vivienda de una edad concreta, o a lo mejor que fuese eso de los 20 a los 30 años que pudiesen vivir y luego ya en alquiler más que compra, sino para que luego pudiesen ya más adelante poder comprar alguna vivienda, pero tuvieran un lugar ya de formar la vida y empezar. Entonces hay formas distintas, pero es algo que desde las Cortes se piensa en grande, pero no se piensa en pequeño. En los municipios. Y desde una alcaldía se puede hacer poco por este tema, prácticamente. Que seguiríamos horas y horas hablando con nuestros alcaldes, pero el tiempo no nos da para más. Voy a hacer una ronda rápida con ellos de todo lo que hemos hablado, que no ha sido poco, esa crisis del Partido Socialista, también cómo se está llevando la reconstrucción, qué piden los alcaldes después de lo ocurrido, y vivienda, que sigue siendo uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, ¿cuál sería su mensaje final esta noche? Pues el mensaje final, bueno, yo lo centraría básicamente en mi pueblo ahora. Somos un nuevo gobierno, queremos dotarlo de estabilidad, estamos manteniendo rondas de contacto con diferentes partidos. Lo que queremos un poco es que Massamagrell avance, dejar lo que ha pasado ya no lo vamos a solucionar, nos tenemos que centrar en el pueblo tiene que avanzar, tenemos necesidades diarias como son la limpieza, las calles y demás, lo primero que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de Massamagrell, y en ello vamos a trabajar. Muy bien, pues gracias y enhorabuena, lo dicho. Gracias. Alcalde, buenas noches. ¿Cuál sería su mensaje final? Emilio Vilancos, alcalde de Mas ahora. Respecto de las elecciones generales ya, y del tema de la Dana, pues fomentar, como no puede ser de otra forma, entidades metropolitanas. Yo soy presidente de la entidad metropolitana de residuos, creo que funcionó bien en la época de la Dana, y lo que coincidió con muchas personas es que al final es una entidad que la conforman los propios municipios y que eso favorece evidentemente esa coordinación, ¿no? Solo gestionamos el tema de residuos, pero creo que si al área metropolitana, y en este caso con Pepe Almenar, que es el portavoz del Partido Socialista, se pudiera, ¿no?, hacer un área metropolitana, una entidad metropolitana potente que gestionara otra serie de cosas, pues creo que la coordinación entre todos los municipios sería mejor. Gracias, alcalde. Alcalde de Olocua, su mensaje sería... Pues bueno, pues que sobre todo un mensaje de optimismo, sobre todo que confíen en los políticos, porque la mayoría de los políticos somos honrados. Hay mucha gente trabajando que nos dejamos la piel día a día por mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos, y evidentemente creo que tenemos un presente y un futuro muy grande en España, y que esas ovejas negras hay que apartarlas, estén donde estén. Gracias, Antonio Ropero, alcalde. Terminamos con el alcalde de Albal, José Miguel Ferris. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, en mi caso yo lo que comentaría es: hay que eliminar el descrédito, y el descrédito se limita con lucha contra la corrupción. Creo que es muy importante, y luego, como el tema también se ha englobado sobre esto, es con esa coordinación entre todas las administraciones para que la gente crea en nosotros. Tenemos que acabar con nuestro descrédito, tenemos que acabar con las prácticas corruptas, tenemos que exigir a nuestros partidos mecanismos para que los corruptos sean apartados de las instituciones públicas. Y esto también va enlazado con la reconstrucción. Si queremos que la gente nos crea en los concejales, crea en los alcaldes y crea en la democracia, tenemos que articular mecanismos por los cuales aceleremos en el proceso de la reconstrucción. Gracias, alcalde, también. Buenas noches. Buenas noches a los cuatro. Todo un lujo tenerles. Terminamos así hoy ya. Ahora volvemos ya la semana que viene. Gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches.